Quisiera que todos se pusieran de pie un momentito. Estoy a punto de leer la palabra, pero quiero introducir el mensaje y antes pedirles oración, que algo que se me había olvidado. Oremos por la familia de Yeyo Cotto. No sé si todos saben, pero su papá esta semana falleció en un accidente bastante fuerte donde pues terminó perdiendo la vida, pero sabemos que como creyó en el Señor está ahora mismo en la presencia del Señor. Pero ahora su mamá en la mañana fue llevada al hospital porque estaba con mucha falta de aire. Bueno, le detectaron COVID, pero estaba bien malita y tuvieron que internarla en el hospital en el proceso. Aparte de que ella ya tiene una enfermedad de Alzheimer, que ha perdido la memoria, y es un poco complicado para ellos como hermanos ahora en esta situación de estar lidiando con el funeral y la pérdida del papá, también la enfermedad de su mamá. Oremos por ellos, llevémoslo en el Señor en oración y que haya consuelo y haya paz en el nombre de Jesús. Hoy seguimos con la serie de Primera a Timoteo. Vamos a entrar en el capítulo 2 y este pasaje que hoy voy a compartir, estoy a punto de leer la primera parte con ustedes, por eso les pedí ponerse de pie, pero este pasaje es muy interesante. Vamos a leer algo muy interesante, yo creo que muy desafiante y a la misma vez bastante controversial. Entonces, ¿están ustedes preparados para de alguna manera ser confrontados? Sobre todo en nuestra generación, se darán cuenta por qué lo digo, los temas que Pablo trata en este pasaje, para ser confrontados por la palabra y abrir el corazón hoy al Espíritu Santo para que el orden de Dios y la verdad de Dios, de acuerdo a su soberanía, a su autoridad, sea establecido en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si ese es tu amén, yo quiero que tú levantes tu mano arriba un momento y le digas: Señor, mi corazón está abierto. Díselo conmigo: mi corazón está abierto para recibir tu palabra. Y ahora rindo a ti mi voluntad. Y te pido, Señor, que se establezca en mí la voluntad tuya, que tu Espíritu Santo me haga obedecerte y amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todavía así de pie quiero leer con ustedes la palabra, los primeros versículos. Vamos a leer por secciones este pasaje, pero quiero leer los primeros 7 versículos de 1 Timoteo capítulo 2. Recuerden que estamos descubriendo cómo ser una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Déjenme orar un momentito y pedirle al Espíritu Santo que hable en los próximos minutos su palabra y la siembre en nuestros corazones. Padre, oro en el nombre de Jesús, que ahora hay una manifestación a través de este mensaje y de la prédica que traigo a la iglesia. Hay una manifestación del Espíritu Santo aquí, hablando en poder a tus hijos. Yo te pido, Señor, que tú suprimas los rasgos de mi humanidad que puedan estorbar lo que tú quieres hacer y decir hoy. Que mi personalidad se someta a la personalidad del Espíritu Santo. Y que los corazones de todos los que estamos aquí, de mí que hablo la palabra y de mis hermanos que la escuchan, sean depósitos donde tú puedas poner la palabra que vino a edificarnos y a enseñarnos la verdad hoy. Yo te pido que los oídos estén abiertos, tanto natural como espiritualmente. Que los ojos estén abiertos en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual. Yo te pido, Señor, que el enemigo sea atado en este lugar y que no le permitas al enemigo robar la palabra en ningún sentido. Te pido, Señor, que tus ángeles sean desatados sobre esta habitación y este edificio, en el salón de niños, manifestándote ahora a través de los maestros y de la reunión de los niños. En este salón, mientras nosotros estamos aquí en este auditorio reunidos, mis hermanos aquí de frente a mí, Señor, tu presencia comience en libertad a establecer la autoridad tuya, mientras tus ángeles, agentes ministradores, ministran también nuestras vidas para que la bendición tuya caiga a través de este mensaje, como la lluvia que cae sobre tierra y aún seca puede traer
la obra, Señor, de cambiarla y hacer que el terreno se vuelva fértil. Si aún nuestro terreno espiritual está árido, que la lluvia del Espíritu caiga ahora. Que el agua del Espíritu con libertad comience a cambiar nuestra realidad natural y espiritual para hacernos sensibles, receptivos y humildes a la palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Lo primero que voy a enfatizar en este mensaje de hoy, en esta enseñanza de hoy, es acerca de la oración pública como una prioridad. Yo quiero que veamos lo que acabé de leer. Dice el apóstol Pablo, y quiero ir viendo frase por frase en relación al énfasis que quiero poner en primer lugar. Él dice, exhorto ante todo. Y miren el énfasis que usa y el lenguaje que el apóstol está usando. Él dice, exhorto ante todo. Está exhortando, y la exhortación tiene que ver con producir ánimo, con provocar algo, con llamar la atención, con decirnos, esto es algo que yo deseo. Y sobre todo, si nosotros entendemos que Pablo está hablando por el Espíritu, esto no es un deseo de Pablo humano solamente, él lo tenía. Pero esto era un deseo de ¿quién? Sobre todo, esto era un deseo de Dios. Y Pablo está hablando ahora en nombre del Señor y está diciendo, hay una exhortación del Espíritu viniendo a mi vida para ustedes, y es esta: exhorto que por encima de todas las cosas, la vida de oración de la iglesia sea una prioridad. Spurgeon, un predicador del siglo XIX, decía, es lamentable que debiendo ser la oración en la iglesia algo prioritario y principal, se ha convertido en la cenicienta de la iglesia. Y nada más hay que ver una reunión de oración en comparación con una reunión o concierto o conferencia donde las personas pueden llenar auditorios. Una reunión de oración tiene 3 o 4 personas. Entonces, debiendo ser la prioridad, se ha convertido en lo último. ¿Por qué? Porque el diablo conoce el potencial que tiene el que una iglesia ore. Y por eso el Espíritu con fuerza, hablando por medio de Pablo, dice, yo exhorto ante todo, por encima de cualquier otra cosa, en primer lugar, esta es prioridad. Pero no está hablando de una oración privada, esa es válida. Era practicada por el apóstol y la practicamos nosotros. Oramos en lugares privados de nuestra casa, oramos cuando estamos solos en el carro, oramos en nuestra vida devocional con Dios. Pero él aquí está hablando de algo más. Él está diciendo, la oración pública de la iglesia reunida es prioridad. El que se busquen unos a otros para juntarse y comenzar a provocar lo que decíamos hoy, que un fuego de la fe arda más, es por medio de la oración y de la oración pública. Y usa algunas expresiones o términos aquí. Él dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y aquí está hablando de 4 formas de orar. Algunos dicen que cuando él está hablando aquí de rogar, está hablando de la necesidad de nuestro corazón y de traer nuestras peticiones personales en un anhelo ardiente delante del Señor. Y me encanta pensar que parte de la oración pública es permitirnos que nosotros tengamos la libertad de orar por lo que está en nuestro corazón, creyendo que nuestro Dios lo va a escuchar. Tú puedes decir amén a eso. Que si tú vienes con un familiar enfermo, o tú misma o tú mismo estás enfermo, hay un permiso del Espíritu Santo de rogar públicamente en compañía de los hermanos por esa necesidad personal o familiar, y Dios va a intervenir. Hagan rogativas, rueguen, sean intencionales y también sean profundos y expresivos a la misma vez en poner delante del Señor, sin temor a la opinión pública, lo que he depositado en el corazón de ustedes, y anhelo que ustedes me pidan. Porque hay un secreto en la petición y en la rogativa personal. Cuando oramos por lo que es personal y es nuestro, y es que nosotros debemos descubrir cuando estamos pidiendo desde nuestras emociones y cuando ha sido algo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros y se convirtió en una necesidad íntima nuestra, pero comenzó en el corazón de Dios. ¿Alguien está conmigo?
Entonces, esa oración que comenzó en el corazón de Dios y ahora es nuestra, una rogativa personal, Pablo dice, quiero que la traigas a la iglesia y que no sientas miedo ni vergüenza porque tienes una petición que sale de tu corazón. Porque si la iglesia camina en el Espíritu, a tu lado no habrá gente criticándote, sino animándote y orando por ti, anhelando que esa sea tu experiencia y la respuesta del cielo para ti. ¿Alguien debería decir? Amén. Pero además habla de oraciones. Y aquí en general habla de orar por necesidades de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, la realidad que nos rodea, traerla delante de la presencia del Señor, pedirle a Dios por la ciudad, pedir, como decía en el Antiguo Testamento, o dice en el Antiguo Testamento, oren por la paz de la ciudad donde yo los he puesto. Y estaba hablando de una iglesia que estaba exiliada en Babilonia y le estaba diciendo, no es tu ciudad, ha sido llevado a la fuerza, no estás en tu contexto, el rey que está reinando no es tu rey en tu corazón, pero quiero que ores por la paz de esa ciudad para que la paz de la ciudad sea tuya también. Yo quiero exhortarte en el Espíritu, como Pablo lo hacía a la iglesia, que no solamente roguemos por peticiones personales, oremos por la ciudad, por los que la gobiernan, por los que están al frente, por los que lideran la junta escolar, por los que están tomando decisiones cada día en nombre nuestro, por los que están supuestamente teniendo la autoridad. Pero cuando la iglesia ora, no es que el cielo manipule la tierra, es que el cielo gobierna la tierra. Cuando la iglesia ora, esa misma gente que no sirve a Dios comienza a tomar decisiones que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y lo vimos hace unos días, cuando se reunieron para aquí en Miami decidir si en el currículum de las escuelas o en las oraciones y el permiso para celebrar un mes donde toda esta cultura desviada de género iba a ser aceptada, mientras en Broward pasó aquí en Miami triunfó la verdad y triunfó lo que realmente Dios respalda. Y saben, no fue por la decisión de la mayoría, porque los votos o los textos que envió el pueblo en su mayoría aprobaban que pasara. Fue la decisión de una junta que cuando comenzaron a decir sí o no, dijeron no, y la mayoría ganó. ¿Y quién movió eso? La oración, la mano de Dios. Dios diciéndonos, no lo hizo el voto popular, lo hizo la autoridad del cielo, obrando de una manera sobrenatural a través de un pueblo que no solamente hizo lo que tenía que hacer, enviando textos y llamadas, sino levantando un clamor: Señor, por encima de todo lo puedes hacer tú. Rogativas personales, oraciones por necesidades y por la paz de la ciudad, peticiones. Y aquí peticiones pareciera que tiene que ver con lo mismo, pero creo que muchos intérpretes coinciden, y yo me uno a ellos, en hablar de que peticiones tiene que ver con interceder por otros. Ponernos delante de Dios como intermediarios con una persona que no puede orar por sí misma, que está demasiado enferma como para tener fuerza para orar. Y conocemos gente que están tan enfermos que a veces no tienen ni la fuerza para tan siquiera decirle: Señor, ayúdame. Pero tú y yo tenemos la fuerza, tú y yo estamos sanos. ¿Cuántos celebran hoy que están sanos? ¿Cuántos celebran hoy que sus cuerpos están sanos? Bueno, yo quiero que hoy, junto con esa celebración, dale el aplauso al Señor, celébralo, es un regalo. Es un regalo del Señor, pero, ahora vamos a tomar la responsabilidad de tener salud y nos vamos a parar delante del trono y vamos insistentemente a orar por los enfermos y a decirles: Señor, queremos que ellos reciban lo que nosotros tenemos y que tú los sanes a ellos como nosotros también tenemos salud. Es de Dios hacerlo, pero nuestro creerlo. Interceder. ¿Cuántos tienen provisión en casa? ¿Cuántos desayunaron en la mañana? Y si no lo hicieron, a lo mejor no fue porque no tenían comida, sino porque no tuvieron tiempo. Pero tú sabes que vas a comer después. ¿Cuántos tienen la garantía que van a tener almuerzo? Hay poquitos, oro por los demás. Miren, es momento para interceder. Pero ahora, mi hermano, tú tienes que orar, porque hay gente aquí en esta ciudad, en el país, en el otro lado del mundo, que está demandando el Señor. Intercedan por ellos, que se levanten corazones generosos, que Dios levante en la iglesia gente que sea próspera financieramente para enviar dinero a la gente necesitada en África, a la gente necesitada en República Dominicana, a la gente que está necesitada en Haití en este momento, en Cuba, en Venezuela, en otras partes del mundo. Señor, levanta los recursos, úsanos para bendecir. Señor, sacia el hambre de tu pueblo en otras partes del mundo. Pedir es eso, es interceder por el que está enfermo, por el que está necesitado, por el que está preso.
por el que no puede tener libertad ahora y tú y yo estamos fuera de las rejas. No solamente por los que están presos porque cometieron un robo o mataron a alguien, por los que están ahora en prisiones, en países donde es prohibido el evangelio y la prisión de ellos es por predicar el evangelio. Mientras yo tengo la libertad de predicar con siervos míos, pastores, ahora mismo están presos en Pakistán, en la India, en Irán, están a punto de perder la vida y el único delito fue creerle a Cristo y anunciar su palabra. ¿No vamos a pedir por ellos? Despiértanos, Señor, en que nuestras oraciones públicas sean también para interceder por los que necesitan de nuestro clamor. Y el apóstol Pablo dice, también les exhorto que ante todo sean agradecidos. Llenen el cielo con sus acciones de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Llenen el cielo con sus acciones de gracias, menos quejas y más gratitud. ¿Qué tal si lo practicamos ahora? ¿Qué tal mientras si yo te hablo, comienzas así verbalmente, como es una oración pública, como lo promueve el apóstol Pablo, la oración verbalizada, saliendo del corazón? Comenzamos a hablar ahora en gratitud y a decirle, Padre, gracias, gracias, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el carro que me trajo aquí, la casa donde tuve techo anoche, la ropa que me cubre, las bendiciones que me, el perdón, la gracia. Por Jesucristo sentado a tu presencia, gracias a Él lo tengo todo, estoy completo. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias en este lugar? La iglesia tiene que recuperar eso. Tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar la vida de oración pública. Porque aquí dice la palabra, y es el Espíritu Santo hablando, que esta es la exhortación que está por encima de todo. Y a veces damos prioridad a todo lo demás. Y se nos olvida que hasta la salvación de nuestra familia no depende ni de ellos ni de nosotros. Depende de Dios. Y tenemos que clamar hasta que Él lo haga. Amén. Ahora no solamente habla de las formas o los estilos o tipos de oración. Dice, les exhorto que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos. Digan ustedes conmigo, por todos. Díganlo fuerte, por todos. ¿Estás entendiendo lo que eso significa? A lo mejor lo estás diciendo, repitiendo porque yo te pedí repetirlo y no te diste cuenta de lo que eso quiere decir. Dilo una vez más conmigo. Por todos. Vamos a orar y vamos a pedir por todos. Dí conmigo, por todos. Eso tiene que ver con el que te debe dinero. Con el familiar que te dejó de hablar. Con el que te odia hasta la muerte. Con el político que no pertenece al partido con el que nosotros nos identificamos. Ahora que entramos en una época de cambio, de cambio político, de tiempo electoral, de partidos, de debate, la iglesia comienza a volverse caliente y a la gente a representar y a hablar lo que le parece, a quién apoya y por qué tú no debes votar por este y por qué tú sí debes votar por este. Y ahora nosotros decimos, pero en medio de toda esa realidad que es humana y es parte de nuestra experiencia, oramos por todo, por el que nos odia o por el que nos ama, por el que nos debe o por el que le debemos. Por el que nos cae bien, el que nos cae mal, por el político de nuestra preferencia o por el que nosotros no amamos. Y dice categóricamente Pablo, como para que todo quede claro, para que no quede nada fuera del lugar, dice, quiero que oren por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y es curioso que Pablo diga esto porque él salió de una prisión justo antes de escribir esta carta. Y el gobierno de aquel tiempo era el culpable de que él pasara tanto tiempo en una prisión varias veces en su vida como apóstol. El emperador de sus días era un asesino cruel llamado Nerón, que mató tantos cristianos que sus manos quedaron manchadas de sangre por la historia. Un hombre sin piedad, cruel, asesino, diabólico, satánico en todo el sentido de la palabra. Pero dice aquí, yo ruego que ustedes oren por los reyes. Y está hablando de una generación que está siendo aplastada por un emperador romano y por el odio de los gobernantes. Saben, yo recuerdo los hijos de mi pastor en una ocasión me comentaban y me decían, ¿saben qué me impresiona a veces encontrarme a mi papá en su habitación de rodillas orando por el presidente de este país? Estamos hablando de Cuba. Orando por Fidel Castro, que en su momento había puesto casi todos los pastores presos, que había cerrado los seminarios y había llevado a los seminaristas a campos de concentración para que trabajaran en el campo, que la iglesia no tenía la libertad de predicar en las calles, salvo en un lugar como este,
y que los mensajes de los pastores estaban siendo censurados y cualquier mensaje era distorsionado y era tenido como una protesta política. Y este mismo pastor, que en lo público era valiente para decir la verdad sin temor a ser censurado, en lo privado, conociendo el poder de esta palabra, se ponía de rodillas y decía: y te pido por el gobernante de este país, y te pido que lo bendigas, y te pido que lo salves, y te pido que seas con él y con todos los que están a su lado. Y eso realmente confronta cuando tú eres parte de esa minoría o mayoría que está siendo aplastada por un poder político que odia lo que tú representas o a quien tú representas, a Dios. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y ese llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy, que nosotros ante todo roguemos, oremos, pidamos en acción de gracias por todos, incluyendo a los que nos gobiernan. Y Pablo deja claro algunas razones de por qué hacerlo. En primer lugar, él dice: eso nos beneficia. Orar de esta manera, orar con esta libertad, orar sin prejuicios y sin favoritismo, orar por todos y orar de tantas maneras nos beneficia. Mira cómo lo dice específicamente el pasaje: para que vivamos quieta y reposadamente. Eso tiene que ver específicamente con los gobernantes, porque cuando tú se los encargas a Dios, por malo que sean y por mal que estén gobernando, Dios va a traer quietud y paz a nuestro corazón. Y yo pregunto, ¿en los días de Pablo eso se hizo realidad? Posiblemente no. La persecución se hizo desde afuera más difícil, pero mientras la persecución era más difícil por parte del poder romano, el Espíritu Santo les daba más quietud a ellos, más reposo y más paz. Porque lo que Pablo está aprendiendo a pedir, y nosotros con él, no es que Dios cambie las circunstancias, es que Dios nos cambie a nosotros en las circunstancias. La quietud, el reposo y la paz dentro de nosotros no tiene que ver con las decisiones que tomen los que gobiernan o cualquier persona alrededor nuestro. Tiene que ver con la obra interior del Espíritu Santo, enseñándonos a procesarlo todo y a filtrarlo todo de acuerdo a la voluntad de Dios y a la mente de Cristo. Alguien dijo: he aprendido que oro no para cambiar la mente y las decisiones de Dios. He aprendido a orar para que Dios cambie mi mente y mis decisiones y los lleve a hacer como es su voluntad. El poder de la oración no está en que nosotros le doblamos el brazo a Dios. El poder de la oración está en que Dios nos dobla el brazo de la voluntad a nosotros. Y eso no te anima para darle un aplauso al Señor, al menos como para reflexionar, como para orar y como para decir: Señor, yo quiero practicar una vida de oración que me beneficie, que me dé paz, que me permita entrar en tu reposo, aunque las cosas no cambien, pero tú me estás cambiando a mí en el proceso y me estás llenando de tu paz. Alguien diga amén. Dice Pablo también, porque es bueno para Dios. Orar nosotros es bueno para Dios. ¿Habías pensado eso? Que nosotros aún bendecimos y beneficiamos a Dios cuando oramos. Y dice así literalmente el texto: porque esto es bueno y agradable delante. A Dios le agrada que tú ores y que ores por todos, y que ores por el que no has podido perdonar para que Dios te dé el poder de perdonarlo, y que ores por el que no te ha perdonado a ti para que Dios sane el corazón de esa persona, y si no lo hace, para que tú puedas vivir en paz aún sabiendo que hay gente que te odia y que no te ama. Para Dios es buena nuestra oración. Dice: porque es su voluntad salvar. Y específicamente usa dos expresiones en este pasaje. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él sabe que no todos se van a salvar, pero Él quiere salvarlos a todos. ¿Me escuchaste? Dios sabe, porque lo sabe todo de antemano, que no todos se van a salvar, pero Dios quiere que todos sean salvos. Spurgeon, voy a mencionar una vez más, y mis hijos dicen que yo lo menciono demasiado, pero creo que era un hombre profundo en sus convicciones. Él decía: como no logro ver con mis ojos quiénes se van a salvar, no hay una marca en aquello que realmente Dios sabe que van a responder a la salvación, yo les predico a todos como si todos se fueran a salvar. Y no los miro como si todos se fueran a perder. Hay un sector de la iglesia hoy que anda mirando: tal vez este no le voy a hablar porque se va a perder. A lo mejor no es de los que Dios quiere salvar. Pero creo que debemos volver a la mentalidad de esos predicadores que dicen: no, miremos como que todos se van a salvar y prediquémosle como si todos se fueran a salvar. Pero además debemos incluir: oremos por ellos como si todos se fueran a salvar. Porque dice que es la voluntad de Dios salvar. Dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos. George Mueller, que es un gran predicador y hombre de Dios, sobre todo conocido por su amor por los huérfanos. Ustedes pueden buscar en la historia. Miren, solamente googleenlo.
Búsquenlo en Google y pongan George Mueller de Bristol, ahí en Inglaterra. Hizo algo grande. Él levantó un orfanatorio sin dinero. Dios le dio la oportunidad de sostener huérfanos, pero él era un hombre de oración. Y él tenía 3 amigos que eran inconversos, de cuando él era jovencito, que no conocían al Señor. Y él oró durante toda su vida. La historia dice que pasó 5 años orando por ellos hasta que se convirtió el primero. La primera victoria espiritual le tomó 5 años, pero faltaban 2. Y siguió orando por sus 2 amigos, que con el otro ahora acompañándolo. ¿Y sabe qué tiempo le tomó para ver al segundo salvarse? 25 años. Y finalmente George Mueller murió. Y uno de sus amigos todavía era un hombre que no creía. Y aparentemente Dios no respondió a la oración. Él clamaba: Señor, quiero que los salves a ellos como me salvaste a mí. Y tuvo la victoria. 5 años la primera, 25 años después la segunda. Y finalmente se murió. Y sabes que Dios usó la muerte del amigo de George Mueller para tocar el corazón de este amigo, producir tristeza y decir: yo no tengo esperanza. Mueller murió como alguien que sabía que iba a haber un Salvador. Yo no tengo esa esperanza. Yo quiero tener al que él tiene. Y entonces los otros 2 que habían sido ganados por la oración y el testimonio de Mueller llevaron a este tercer amigo a la fe póstumo. Después de su muerte, Dios respondió. Porque hay oraciones que tú haces hoy que Dios no las va a responder en vida, pero te van a alcanzar en la eternidad. Me imagino a George Mueller cuando su amigo también murió y entró a la presencia del Señor, siendo uno de los primeros en recibirlo y decirle: gracias, Señor, porque mi oración no murió conmigo, permaneció viva hasta hacer posible la obra de tu Espíritu Santo. Tomemos conciencia de que nuestra oración es clave, porque nosotros no podemos salvar a nadie, ni la gente se puede salvar por cuenta propia. Es una obra del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que decirle al Señor que mueva su Espíritu en los corazones de esas personas, y que nuestra oración sea tan llena de fe y tan ferviente que aún trascienda el tiempo y nuestra existencia sobre la tierra. Y Pablo lo dice claro en este pasaje: es que solamente existe un medio de salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Como si supiera que después en el tiempo la iglesia se iba a distorsionar, iban a levantar una mediadora en lugar de un mediador. Aquí se levanta ahora el apóstol Pablo y dice: no se confundan. Oren por favor para que la gente no le pida a la madre de Jesús. Oren para que la gente le pida a Jesús directamente. Ayer leía una historia, por cierto, de una señora que fue al doctor, y cuando hablaban, él descubrió que era una mujer de fe y le preguntó: ¿y usted es evangélica? Y ella le dijo: sí. Le dijo: tengo un problema con ustedes los evangélicos, y es que siempre le oran a Jesús y nunca le piden a su mamá. Y me pregunto por qué. Porque quizás lo que más honra a Jesús es que ustedes vengan a través de su madre, como un protocolo. Y ella le dijo: doctor, hoy cuando yo estuve enferma, ¿saben qué hubiera usted querido que yo hiciera? Que fuera a la casa de su mamá, para que su mamá primero me atendiera a mí, para que luego yo pudiera llegar a usted o viniera directamente a usted. Y le digo: no. Yo quería que tú vinieras a mí, yo soy doctor, mi mamá no es doctora. Y de la misma manera, yo tengo que ir directamente a Jesús, porque su mamá no es la salvadora, Él es el Salvador. Y por eso creo que es bueno que hoy pongamos los puntos sobre las íes y veamos cómo la palabra desde el primer siglo está proclamando que nuestra vida de oración esté clara y que no oremos equivocadamente y oremos a la persona correcta en el nombre correcto. Oremos al Padre en el nombre de su Hijo. Y esto no es con el ánimo de ofender cualquier posición o creencia que se ha tenido, sino con el ánimo de llevar los corazones a una correcta relación con Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego lo dice con su nombre clarito: Jesucristo hombre. Alguien diga amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ahora entramos en la segunda parte del pasaje y entra en el tema del carácter del que ora. No solamente la importancia de la oración, cómo orar y por qué orar, sino también con qué carácter y con qué actitud orar. ¿Estamos listos? Porque en la medida que avancemos, la controversia aumenta. Y los versículos 8 al 10 dicen: quiero pues que los hombres en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Y leo estos versículos específicamente que no están separados de los anteriores. El tema es el mismo, la oración pública y el culto a Dios en la iglesia cuando estamos reunidos. Pero ahora comienza a hablar del carácter del hombre y de la mujer que ora por separado para exaltar y profundizar y exhortar a los hombres de la iglesia y a las mujeres a entender algo que debe ser prioridad para ambos y cada uno por separado. Miremos primero el carácter de los hombres. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, en primer lugar, hombres se deben caracterizar, si están en la fe y han creído en el Señor, por ustedes ser los que tengan la iniciativa de orar en público. El hombre debe ser el que lidere en primer lugar el movimiento de oración. Y mira, lo que Pablo está diciendo aquí, dice y lo leo textualmente antes de entrar en el tema más profundo. Digan conmigo, quiero. Y si entendemos que Pablo es simplemente el dedo que está escribiendo, pero que la persona que lo está diciendo es Dios, este quiero no es de Pablo, este quiero es de Dios. Entonces él dice, quiero, di conmigo, quiero. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios en primer lugar es que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres tengan un testimonio y un ministerio visible de la oración. ¿Y por qué no la mujer? Porque la mujer no necesita esta exhortación. La mujer desde que se convierte es una mujer de oración. La mujer es rápida para tener una devoción y una pasión. No necesita esta exhortación. Pablo no está diciendo, no quiero que las mujeres oren. Aparentemente vamos a leer de eso después. No, no es eso. Lo que Pablo está diciendo es, lo que quiero es que los hombres no cedan su lugar y entiendan que ellos, junto con las mujeres, deben ser tan expresivos y apasionados en la adoración pública que no sea la diferencia en la iglesia entre hombres y mujeres. Cuando Pablo llegó a Filipo, una ciudad en Macedonia, que buscaba gente para salvar, ¿y qué creen? Tuvo que salir de la ciudad e ir a un río donde se encontraban un grupo de personas orando. ¿Y quiénes creen que eran? Mujeres judías. Porque aún en el judaísmo le faltaba al hombre la pasión y la devoción para liderar el movimiento de oración. Quienes estaban orando allí, precisamente, tal vez pidiéndole al Señor, queremos conocerte íntimamente, revélate a nosotros. Y cuando Dios salió a buscar a alguien en la ciudad para salvar, el corazón de Lidia estaba allí, una vendedora de púrpura de Tiatira. La primera convertida de Europa no fue un hombre, fue una mujer. ¿Por qué? Porque estaba orando. Porque a la mujer le nace eso de forma natural, pero al hombre no. Entonces, ¿queremos ser una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad? Los hombres tienen que tener el oído y el entendimiento para responder a la oración. Yo he sido intencional en los últimos meses en invitarlos, por ejemplo, a orar conmigo. No mujeres, hombres, 4:30 de la mañana del martes. Un solo día. Y realmente es un reto. Somos bien poquitos los que oramos. El resto está en silencio y algunos pocos usan sus propios argumentos para decir que no pueden. Pero yo tengo que decir esto con mucha honestidad. Y perdónenme, mis queridos caballeros. El gran argumento entre nuestra vida de oración y nuestro compromiso público de venir a orar juntos no es que no podemos, es que no queremos. Y la única razón por la que no queremos orar es porque el hombre piensa, interpreta que esto son cosas de mujeres. Que mientras las mujeres estén allí todas apasionadas y medio locas delante de la presencia de Dios, no importa, así son ellas, pero yo no. Yo soy cuerdo, yo tengo el control, yo soy práctico, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer dinero, yo tengo que. Y con todos esos argumentos que son válidos, son creíbles y son necesarios, síguelo haciendo todo eso, también debemos recuperar algo que se ha perdido en el corazón del hombre, que Adán lo entregó cuando pecó. Y es un corazón para Dios. Espíritu Santo, ven a calentar los corazones de los hombres y hacernos devotos para Dios. Que surja en nosotros la iniciativa de orar y de inclusive oremos en todo lugar. Y creo que esta expresión no está fuera de contexto, está abiertamente diciendo: el hombre siente vergüenza de públicamente ser reconocido como una persona devota que adora, medio que se ríen de alguien cuando lo ven demasiado metido en la presencia del Señor. Las risas de la gente cuando veían la devoción de David no faltaban, inclusive las mujeres y su mujer no podían entenderlo, porque ¿qué es eso? Un hombre haciendo el ridículo porque pareciera que es algo salido de otro mundo, cuando debiera ser la cultura del reino, que los hombres y las mujeres seamos apasionados en la oración pública en la iglesia del Señor.
Pero el hombre no solamente debe tener solamente la iniciativa de orar, debe hacerlo con la actitud correcta. Dice, deben procurar ser santos. Pablo usa esta expresión, levantando manos santas. Y aquí entra algo visible, algo que todos ven, mis manos levantadas. Quizás si creciste o creíste en una iglesia pentecostal, era fácil en tu congregación que cuando la gente alababa levantaran las manos. Donde yo creí no, era prohibido. Algunos pastores desde las plataformas decían que levantar las manos era como tener una antena tratando de encontrar señal con Dios, y se reían de eso. Cuando el Espíritu Santo me trajo a la salvación, aunque estaba en un contexto de una iglesia donde eso no sucedía, comenzó a provocar en mí una necesidad y una pasión junto con un grupo de jóvenes que Dios usó para provocar una reforma, inclusive dentro de la congregación, y creo que después en otras iglesias de la denominación, donde las manos de hombres y de mujeres comenzaron a levantarse con libertad, porque Dios quiere que nuestro cuerpo también publique, pregone, exprese lo que nuestro corazón cree y llama. Jesucristo, eres para mí una prioridad. Cuando nuestros hijos estaban pequeños y entrábamos a la habitación y ellos se habían despertado en su cunita, lo primero que hacían era levantarse, agarrándose de los barrotes de la cuna, pero cuando nos veían, lo primero que hacían era esto. Y no le digas a un niño que baje los brazos pidiéndole a su padre que le cargue. Tampoco le pidas a un hijo de Dios que lo deje de hacer, porque debe ser una respuesta natural cuando tus ojos descubren a papá. Pero dice la palabra, levanta varones que están aquí, levanten manos santas. ¿Y cómo poder tener manos santas? En primer lugar, por la gracia de Jesucristo que nos hizo santos en Él. El no depender de tus emociones, de tu conducta, de tus errores, sino de la cruz todo el tiempo. Y eso nos lleva a vivir una vida de confesión. Porque dice ahora Juan, y lo traigo a colación y lo uno con este pasaje, que es por el poder de la confesión, que Él que es fiel y justo, nos va a librar, nos va a perdonar y nos va a limpiar de todos nuestros pecados. El hombre de Dios debe vivir en confesión todos los días, para que por medio de la confesión aquel que lo salvó lo santifique y la intimidad no se rompa entre el hombre y Dios y la casa sea bendecida. No hay mejor bendición para una familia que un hombre que sabe orar y busca la presencia de Dios. No hay mejor cosa. Las mujeres, qué bueno que oran y Dios las usa, mis hermanas. No cedan ese lugar, pero también ora a Dios que tu marido, si lo tienes, o tu esposo en el futuro, si lo vas a tener, sea un hombre de oración, para que la casa reciba la bendición completa que viene por alguien que no se avergüenza de Cristo en su vida. Y otra exhortación más para los hombres con respecto a su carácter, que cuando oremos lo hagamos sin conflictos emocionales. Dice, levanta manos santas, pero levántalas sin ira ni contienda. Y los hombres ahora no digan amén, digan ay, porque por personalidad somos enojones. Creo que es un problema, dicen los médicos, de la testosterona. Y yo digo que es del alma. El hombre está enojado por el pecado, porque sabe que perdió su lugar. Lo heredamos como varones de Adán. Sabe que perdimos un lugar en todo el sentido de la palabra. El hombre está intrínsecamente enojado por naturaleza. Y eso se puede expresar en nuestra práctica de la fe. Venir delante de la presencia sin resolver nuestros conflictos emocionales con la familia o inclusive con un gobernante, con un político, con un alcalde, con un gobernador, con un presidente. ¿Cómo puedes orar por Biden si estás enojado y lleno de ira con él? Tenemos que liberarnos de eso. Y aunque no sea tu candidato y aunque no esté dirigiendo el país como tú quisieras, en el nombre de Jesús, orar con la libertad del Espíritu, sin emociones de por medio, para orar que Cristo venga a la Casa Blanca y venga a los gobiernos locales y a las casas de gobierno de los gobernadores en cada estado, con la libertad de que nuestras emociones no contraríen y no estorben nuestro clamor como hombres delante del Señor. Ok, hombres, los voy a dejar un ratito libres. Porque ahora el pasaje entramos en lo que dijo a las mujeres. ¿Se recuerdan? Y aquí entra el carácter de las mujeres. Y mira lo que la Biblia dice. Mujeres, el decoro es importante. Qué bueno que Dios les regaló un corazón apasionado. Qué bueno que ustedes no reprimen las emociones y son expresivas cuando adoran. Qué bueno que no es necesario que el Espíritu las exhorte a recuperar una vida de oración como a los hombres, porque ustedes es mucho más fácil que la tengan viva. Pero no se olviden que como lucen y como se ven, como se visten, también es importante.
Y dice la Biblia que las mujeres se vistan de ropa decorosa con pudor. Si es importante, y somos una iglesia que no tiene problema con el estilo y la forma de vestirse. Mírenme como yo estoy predicando, no el típico pastor de traje y corbata. Cuando es necesario y me lo piden, lo hago. Pero aquí en la iglesia tenemos una apertura para entender que somos otra generación. Vivimos en otro tiempo y las ropas cambiaron. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que a veces sí, el largo de la saya importa. Hasta dónde llega el escote importa. Y estorba la oración, porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde el morbo todavía está en los corazones de las mujeres, otras para criticarte, y de los hombres para pensar mal. Y tú tienes que ahora no hacer algo solamente por ti, sino también por el resto. Y no permitirle a tus gustos que se interpongan con la voluntad de Dios. Y se deben procurar ser modestas. Dice que no solamente usen ropa decorosa con pudor, sino que lo hagan con modestia. Dice, y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y creo que la Biblia no se está oponiendo, porque algunas iglesias tomaron esto y lo convirtieron en un problema y se fueron al otro extremo. Entonces tenemos congregaciones en el mundo donde las mujeres no se afeitan las piernas, donde y lo digo esto y suena a risa, pero es cierto y es triste, por interpretaciones incorrectas de la Biblia. Las mujeres no pueden levantar los brazos porque tienen pelos debajo de los brazos como los hombres, donde no se maquillan, donde no se pueden pintar el pelo, donde no se pueden poner un pantalón. Y todos esos son corrientes que han surgido de una interpretación extrema de lo que la Biblia realmente está diciendo. No es eso lo que está diciendo. Claro que es válido para la mujer embellecerse, lucir bien, ir a un salón de belleza, pintarse las uñas, perfumarse, afeitarse, cambiarse el color del cabello, hacer todo lo que quiera, pero que esa, creo que es la que la Biblia está queriendo decir, que esa no sea tu prioridad. Porque el diablo sabe que la mujer perdió una estima personal cuando pecó. Y entonces por eso dice Dios a Adán, ahora el deseo de tu mujer será para ti. Ella vivirá queriendo afirmar su identidad y encontrar su valor en los ojos de los demás y principalmente de los hombres. Por lo tanto, la mujer en Cristo no encuentra su validez en los ojos de nadie más, ni de otros hombres, ni tan siquiera de su marido, aunque es parte de la relación, sino que ahora entiende que su prioridad no es la estética, sino las buenas acciones que revelan que ella le sirve a Cristo. Dice, más que vestirse con todo esto ostentoso para llamar la atención y para ser vista como alguien importante por cómo se ve, o por alguien hermosa por cómo se ve, que su peinado o su vestido sea el de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, lo primero que debe reinar en tu corazón cuando te mires al espejo es no cómo voy a impresionar con esta ropa a las personas, con este adorno, este arete, esta joya, este peinado, este maquillaje, este perfume, sino es cómo Cristo ahora va a ser visible a través de mí cuando salga de esta habitación y vaya a la iglesia y al mundo donde vivo, cómo mi vida va a impactar para la gloria de Cristo con mis acciones y con mi vida en piedad para Dios, como tú me vas a usar, Espíritu Santo, para que Cristo sea revelado a través de lo que hablo, de lo que vivo y de quién soy. Y cuando esa mentalidad le gana el corazón a una mujer, Dios es tan glorificado. Síganse maquillando, síganse viéndose bien, síganse arreglando el cabello, pero que esa no sea la prioridad, por favor, porque tu belleza no se encierra solamente en ese lugar, sino en un corazón que se rinde a su Señor. Señoras, las escuché decir mucho amén cuando hablaba a los hombres, pero ahora como que están en silencio. Y es necesario el silencio para procesar la verdad. Creo que lo estamos diciendo de una manera equilibrada, pero necesaria, que la voluntad de Dios sea revelada para que nosotros entendamos que sí hay algo en el corazón de Dios que se siente o no es positivo cuando ve que no entendemos el lugar del pudor, de la modestia, y cuando la estética le gana al corazón. Y creo que vivimos una sociedad donde la apariencia física se ha exacerbado. Por eso hoy inclusive se usa el término metrosexual para referirse a personas que todo el enfoque está en la apariencia pública. Por eso las clínicas estéticas han proliferado y se están volviendo hipermillonarios los doctores. ¿Y quiénes son las que más alimentan el bolsillo? Las mujeres. Quizás queriendo luchar contra la edad, quizás queriendo luchar contra el cambio,
sin darse cuenta de que hay algo que nadie te podrá quitar. Y esto lo digo de todo corazón, escúchenme. Si tu corazón está embellecido por la presencia de Dios, no importa cuán viejita seas, no importa cuánto cambie tu figura, no importa cuánto dejes de parecerte a como cuando tenías 20 años, tú vas a seguir siendo impresionante para Dios y vas a seguir siendo instrumento para su gloria en la tierra, y la gente se te va a pegar no por cómo luces, sino también por quien eres. Y qué lindo ver una ancianita bien pintada, bien maquillada, que bonita, que cuide su estética. Me encanta verlas así, que no se dejen caer por la edad, pero que la prioridad no esté en eso, sino que realmente estoy representando al Señor y quiero brillar para la gloria de mi Salvador. Si alguien puede decir amén, dígalo en este momento. Ok, y entramos ahora a la sección número 3 del pasaje. Creo que la más difícil. Creo que la más controversial en este momento. Yo creo que lo leamos un momentito. Y está en los versículos, aquí no se me abre ahora completamente el pasaje, pero voy a ir usando algunas expresiones que Pablo usa. Miren, la primera frase que resulta controversial en esta tercera sección, hablando del lugar de los hombres y las mujeres en la iglesia, es esta, y la leo literalmente. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y leo otra expresión, leo otra frase más: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Si todavía no están molestas, voy a leer algo más. Porque Adán fue formado primero, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Saben? La poca comprensión de este pasaje, ha llevado a que la iglesia cometa el error. Inclusive hoy en algunos movimientos dentro de la iglesia ha resurgido la idea de que la mujer no puede hablar en la congregación. De que la mujer no puede, por ejemplo, pararse aquí y liderar la iglesia en alabanza. Que la mujer no puede pararse aquí y enseñar la palabra a la iglesia. Que el único lugar para que la mujer lo pueda hacer es a otra mujer o a las mujeres. Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos demasiadas evidencias donde Cristo comienza a otorgarle un lugar a la mujer junto con el hombre, y Él no se resiente porque la mujer ocupe una posición visible de predicar el Evangelio. Pongo algunos ejemplos. Jesús se encuentra con una mujer en el pozo de Samaria, ¿lo recuerdan? Él la invade con el mensaje de la gracia, y cuando esta mujer recibe la salvación, deja el cántaro de agua que vino a llenar junto al pozo, ¿lo recuerdan? Y sale corriendo. ¿Y qué hace? Va a su pueblo, Sicar, y les dice a todos: vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que soy. ¿Qué está haciendo? Predicando. La primera predicadora en Samaria fue una mujer, y Cristo lo sabía porque Él es Dios y conocía lo que ella iba a hacer. Podía haberla frenado y haberle dicho: no lo hagas. Mis apóstoles están por llegar, y cuando ellos vengan yo los voy a enviar a ellos, porque tú no puedes hacerlo. Yo quiero entrenarte para que entiendas que sí tienes la salvación, pero que la mujer no puede hablar de mí frente a los hombres. Y si lo vas a hacer, asegúrate de que reúnas a las mujeres del pueblo y les digas que ellas vengan. Pero Cristo no quería salvar solo a las mujeres, quería salvar al pueblo de Sicar. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Y usó una mujer. Usó una mujer cuando resucitó, María Magdalena. Y le dijo: ve y dile a mis discípulos que yo he resucitado. La animó a que fuera ella la que en primer lugar comunicara el mensaje de la resurrección. La Biblia dice que en el grupo íntimo de Jesús estaban los 12 apóstoles, pero también estaban algunas mujeres, y las menciona por su nombre. María, la llamada Magdalena, eran dos que menciona con el mismo nombre. También dice Susana, habla de Juana, que había estado casada con el superintendente o el que manejaba las finanzas de Herodes. Habla de todas estas mujeres y dice que viajaban con él y predicando el Evangelio. Yo no creo que ellas fueron parte de los 12 que él envió, porque fue exclusivo para los apóstoles cuando por primera vez los envió de dos en dos. Pero luego dice Lucas 10, Lucas 9 envió a los 12, Lucas 10 dice envió 70.
Y perdónenme, pero yo sí creo que ahí estaban las mujeres enviadas con los hombres predicando el evangelio. Cristo entra a una sociedad misógina y machista que había malinterpretado la ley de Dios y le dice a la mujer: tienes un lugar en el reino si puedes hablar la palabra, y te animo a que lo hagas en el poder de mi espíritu. Llegamos al aposento alto. Están esperando al Espíritu Santo y dice, y ahí estaban los 11 apóstoles. Judas ya no está. Está el que viene a ser sustituto de Judas más tarde, Matías. Están todos los demás discípulos, pero dice también estaba María, la madre de Jesús, sus hermanos, y ahí incluye hermanas, pero también dice y las mujeres. Y entonces en esa escena de una iglesia compuesta por ancianos, por hombres, por niños, por mujeres, se derrama el Espíritu Santo sobre 120. Y ustedes han leído conmigo que dice, y los 120 hablaban la palabra. Quiere decir que las mujeres eran parte de los 120, predicando el evangelio. Seguimos leyendo el libro de Hechos. Llegamos al capítulo 10, si mal no recuerdo, y dice que cuando Pablo llega a Cesarea, ahí vivía Felipe el evangelista, el que ganó al eunuco. Y ahí tenía su casa con su mujer y sus hijas. No recuerdo si eran 4 o más, pero eran 4 hijas. Dice, y ellas eran profetizas. El don de la profecía es un don de hablar y de predicar. Y en ninguna parte dice que profetizaban a las mujeres. Tienen un llamado para profetizar a la iglesia. Hechos 19. Apolos, en el fervor y la elocuencia de la fe nueva, sin conocer mucho el evangelio, predica, y ahí hay una pareja, un hombre llamado Aquila y una mujer llamada Priscila, que lo ven que está cometiendo errores en lo que dice, y cuando él termina con delicadeza, lo llevan aparte y dice, y Aquila y su mujer Priscila le enseñaban, y ahí la incluye a ella, el evangelio. Precisamente Aquila y Priscila fueron grandes colaboradores de Pablo, y Pablo más tarde comienza a hablar de ellos en una de sus cartas, como que en la casa de ellos había una iglesia, y llama a Aquila, y muchos dicen que por ese lenguaje que cambia en el libro de Hechos, como al principio dicen Aquila y Priscila, pero luego Pablo cuando los saluda dice Priscila y Aquila, y algunos interpretan que ella era mucho más visible y mucho más extrovertida en la fe, y él la llama su colaboradora. Y puedo seguir poniendo ejemplos. Es como el mismo Pablo, que tenía colaboradoras mujeres, ahora dice que la iglesia, las mujeres no hablen, que escuchen en silencio y que no enseñen. Tenemos que verlo en contexto. Tenemos que ver primero qué iglesia era. Era una iglesia llamada Éfeso, que estaba en una ciudad donde la deidad adorada antes de que Cristo llegara era una deidad femenina llamada Diana, la gran Diana de los Efesios. Y ahí estaba la estatua de Diana que todos adoraban. El culto era un culto femenino. Y ahí en ese culto femenino no había sacerdotes, había sacerdotisas. Ellas eran las que provocaban a adorar a la diosa. Ellas eran las que estaban incentivando a los hombres a venir a los bacanales que le ofrecían a la diosa Diana. Ellas inclusive se rapaban la cabeza, hacían sonidos en las murallas, llamaban a los hombres al culto a Diana. Y esa era la cultura donde esas mujeres habían crecido. Hay otra razón más. Las mujeres en aquella cultura griega no eran letradas. A diferencia de las mujeres judías que aprendieron a leer desde niñas, las mujeres griegas eran iletradas o analfabetas. Por lo tanto, aquí hay que entender 2 expresiones que Pablo usa en esta carta. En primer lugar, dice que la mujer aprenda en silencio. ¿Lo escucharon? Y algunos eruditos y estudiosos de la historia de la iglesia dicen que en aquellas congregaciones los hombres y las mujeres no se sentaban como aquí nosotros ahora, sino que una sección era de hombres en una casa, en un extremo de la casa, y en el otro extremo estaban las mujeres. Y las mujeres no podían leer las escrituras, eran los hombres los únicos que sabían leer. Por lo tanto, dicen que algunos historiadores comenzaron a reflejar que las mujeres de un extremo al otro comenzaban a interrumpir al predicador, haciendo preguntas sobre lo que decía para que sus maridos contestaran. Y se había generado un desorden. Pero además, uso otra expresión ahora que sí tiene que ver con la enseñanza, y que si el Nuevo Testamento, Cristo y el propio Pablo incentivaron a la mujer a enseñar la palabra en un contexto donde había hombres, ¿por qué lo dice aquí y lo dice en Corinto también? Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero tenemos que entender la Biblia en contexto. Capítulo 1, recuerdan cuando lo vimos la semana pasada, Pablo está abordando un problema en esa iglesia. Falsos maestros entraron a enseñar judaísmo. Y ahora aquí, seguido, acto seguido de decirle a la mujer, no les permito enseñar, comienza a hablar de que Eva fue engañada por la serpiente. Y entonces nosotros ponemos en contexto esta expresión y decimos, lo que está pasando aquí es que Pablo está diciéndole a la mujer, quiero que entiendas
que no fue Adán el que fue engañado, sino Eva, y esto no es un elogio a Adán, sino quiero que entiendas que Adán no fue engañado, Adán fue seducido. La serpiente no habló con Adán, habló con Eva. Y de ahí inferimos que cuando Dios le dijo al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, se lo dijo al hombre. Y el hombre se lo dijo después a su mujer, porque fue primero creado él y después creado ella. El diálogo del hombre no fue con la serpiente, fue con la mujer. Y el hombre a sabiendas decidió morder de la fruta. Es el mismo Pablo el que dice en Romanos 5 que nosotros no pecamos o heredamos el pecado porque Eva pecó, sino que dice que nosotros heredamos el pecado porque ¿quién pecó? Ayúdenme ustedes que leen la Biblia. Romanos 5 dice, en Adán todos pecamos, y por eso es necesario que haya venido el segundo Adán, Cristo, para que ahora seamos redimidos del pecado que heredamos de Adán. No lo heredamos de Eva, porque era Adán el responsable, el primero en ser creado. Si él le hubiera dicho no Eva, entonces el Señor hubiera tenido que crear una nueva mujer con otra costilla y hubiera seguido la humanidad en perfecto estado, porque el hombre no había pecado. Pero el hombre no pecó porque fue engañado, la mujer sí. La serpiente la engañó. Y ahora, mis queridas mujeres, entiendan esto. Sí hay una herencia en la mujer que aparte del hombre ustedes recibieron de Eva, y el hombre no la tiene, y es esta: son más sensibles al engaño que los varones. Las grandes iglesias que están llenas de falsas enseñanzas, el mayor número son mujeres, en la iglesia en general, pero también en los movimientos de engaño, siguiendo a hombres y a falsos profetas. La mayoría son mujeres, y los maridos que están ahí es porque las mujeres, como Eva, Adán, lo convencieron de que ese es el profeta de Dios. Ellas los llevan a la iglesia y ellas los sacan de la iglesia, porque ustedes tienen el poder de persuasión. Y los hombres somos igual que Adán, igual de débiles como para no escuchar la voz de Dios y seguir escuchando la voz de nuestras mujeres, para bien o para mal. Y por lo tanto, lo que estamos viendo aquí no es una prohibición de la mujer enseñar la palabra, sino un contexto de engaño y un llamado de atención a las mujeres en todo tiempo. Y este es el mensaje para ustedes. Cuidado con el corazón, que Dios te regaló esa actitud donde tus emociones entran en la alabanza, y eso te permite ser extrovertida y exhibir tu fe libremente, sanamente, en un contexto sano. Pero también puede ser peligroso, porque el enemigo puede manipular tus emociones para que le digas amén a la mentira y comenzar a persuadir a los hombres para que adopten teologías y doctrinas como en la época de Pablo, el judaísmo, y en nuestros días otros. Y por eso Pablo dice, la mujer, y aquí viene una de las frases más controversiales y más difíciles de entender, y con esto cierro ya, dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Si puede salir, dice ahí, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Les pregunto, ¿las mujeres se salvan teniendo hijos? Y entonces la que no tiene hijos y la que nunca los tendrá. Y no leímos anteriormente que el mismo autor de estas palabras dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que la salvación es a través del Hijo. Entonces, en la Biblia no siempre que se usa la palabra salvación significa salvación eterna. En el contexto está hablando de que la mujer, la imagen de la mujer fue dañada por el engaño en el que Eva participó y lo heredaron todas. Pero dice, pero ahora la mujer salvará el lugar que ella tiene, siendo una madre que se invierte en generaciones, y el primer ministerio va a ser en invertir su fe. Y vamos a ver después la segunda carta a Timoteo, que todavía no estamos, pero Pablo usa un ejemplo que no podemos separar de esta enseñanza, y le dice, Timoteo, ahora habita en ti la fe que primero habitó en tu abuela y después en tu mamá. Fueron intencionales tu abuela en invertirse en tu madre en invertirse en ti, porque mujeres, Dios les ha regalado a ustedes un poder increíble, traspasar la fe a la siguiente generación. Motivar el corazón de los hijos a creer, engendrarlos no solamente en el vientre, sino también en el espíritu, y parirlos doblemente, parirlos a la tierra, traerlos a este mundo, pero también en el espíritu cuando oran para que Cristo sea formado en ellos. Y de esa manera están reivindicando el lugar perdido por Eva, la fruta que ella mordió por engaño, y ahora se están volviendo uno con el Señor para que las generaciones de redimidos no paren en la tierra hasta que Cristo venga. ¿Les puedo decir algo más y ya con esto cerramos? No tengo nada en contra de que las mujeres tengan ministerios de la palabra, pero si eso lleva a que la mujer sacrifique a su familia para predicar el evangelio, la pregunta es, ¿de qué le vale a alguien
hombre o mujer, ganar el mundo si pierde su familia. No te resientas por el lugar que te ha dado. Del año 60 a la fecha, el diablo comenzó una reforma que quizás fue el resultado de un mundo misógino y machista. Y se aprovechó de eso para entonces comenzar una reforma sexual y devolver a la mujer su lugar. Y yo creo que estaba mal que las mujeres no pudieran votar. Y yo creo que está mal que una mujer en una misma posición no gane lo mismo que un hombre. Y yo entiendo que todas esas cosas tienen que ser reformadas socialmente porque verdaderamente no son correctas. Pero el diablo mete todo en el mismo paquete para que ahora la mujer diga, tengo que recuperar mi lugar. Y no, mi querida, tú no recuperas tu lugar cuando le quitas el del hombre, sino cuando honras el que Dios te dio. Por otro lado, varones, no nos feminicemos. Seamos varones. Y parte de la masculinidad es ejercitar el liderazgo espiritual de la familia. El diablo quiere distorsionar las imágenes, los géneros, nuestros lugares. Y quiere hacerlo en el hogar y quiere hacerlo en la iglesia. Los dos lugares donde reina Dios o donde debería reinar. Pero estamos preguntándole, Señor, ¿cómo podemos construir una iglesia para ti que te adore en espíritu y en verdad? Lo primero que vamos a honrar es tu soberanía y tu voluntad. Porque en la medida que se acerque el final de los tiempos, va a sembrar un pensamiento Satanás en los corazones de hombres y mujeres. Rebélense contra la soberanía de Dios. Y van a surgir preguntas lógicas cuestionando ¿por qué? ¿Por qué el rol principal en el liderazgo del hogar y de la iglesia lo debe tener el hombre? ¿Por qué? Quiero liberarte haciéndote pensar esto. No es un privilegio el que los hombres tenemos. Es una responsabilidad. Por irresponsable a Adán no se le dio el pecado. Y por irresponsable el hombre sigue pasándole maldición a las siguientes generaciones. Cuando Dios le dice a la mujer, no ocupes el lugar del hombre, no la está maldiciendo, te está cuidando. Creo que la mujer hoy puede trabajar y puede tener un lugar en la sociedad, pero escúchame esto que te voy a decir. Creo que Dios te está cuidando en entender que no pelees tu lugar o no pelees por el lugar del hombre. Hay demasiadas mujeres enfermas de ansiedad y de problemas del corazón. Y creo que en parte es porque no han aprovechado el abrazar el diseño que Dios les dio. La mujer fue creada para sentirse cuidada. Aunque ganes un salario y tengas una profesión. Que sepas que ahí está el hombre de la casa para cuidarte y ejercer su lugar y para manejar cosas que emocionalmente te sea difícil manejar a ti. Ahí los hombres tenemos que entrar para entender nuestro lugar y para decir, Señor, déjame liderar a la familia y deja que en los ojos, en las acciones y en todo lo que soy, mi esposa, la mujer, reciba el respaldo desde el ejercicio del lugar de autoridad y de liderazgo que tú me has dado como hombre, cabeza del hogar, y también como hombre en la iglesia. Voy a concluir. Les dije que era un pasaje interesante y a la misma vez controversial. Pero qué lindo es decirle, y por eso oramos al principio, Señor, yo me rindo a tu voluntad. No es los pensamientos de mi generación, no es la ideología de esta era, es el mensaje de Cristo. No es entenderlo fuera de contexto como la religión lo hizo, haciendo que las mujeres no se maquillen, no se vistan bien, no lo hagan de esa manera, o que no prediquen, es poniendo en el contexto del orden de Dios. La prioridad, el corazón y el rol de hombre y mujer en su lugar para poderle a Él adorar en espíritu y en verdad. Quiero que te pongas de pie un momentito. Hay un deseo ardiente en el corazón de Dios. Y es que la iglesia sea ferviente en orar. Y sobre todo que con fervor oremos por la salvación de las personas. Mientras lo digo, si el Espíritu Santo trae a memoria a alguien ahora que no está en el Señor, ora por él con fervor y reclámalo para Cristo creyendo que sí se puede salvar. Pero también, hermanos, es el deseo de Dios de orar y de orar como iglesia teniendo en cuenta algunas cosas. Primero, que los hombres seamos los primeros en orar. Y así romper con el estigma y con la maldición de que los hombres no oran mucho y mucho menos que no oran en público, que no adoran en público, que no exaltan en público. No están los hombres que levantan manos santas en este lugar y exaltan a Cristo con libertad.
Segundo, el Espíritu Santo nos está diciendo hoy que las mujeres deben tanto cuidar su apariencia y su carácter como su pasión por adorar y por orar. Y por último, el Señor por medio de su palabra nos deja saber que es necesario que una iglesia que es ferviente en la oración debe también tener el mismo fervor en cuidar el orden de la iglesia, sobre todo cuando se trata del rol y el lugar del hombre y el de la mujer. Reitero, Él no está anulando el lugar de la mujer en la iglesia, sino estableciendo un balance necesario para que la iglesia no pierda la bendición que Dios nos ha otorgado. Porque, mis hermanos, la bendición reposa en darle honra al orden que Dios ha establecido. Honramos a Dios honrando su palabra. Y eso es lo que Él quiere que hoy nosotros hagamos. Señor, aquí estoy. Nuestra vida de oración personal y nuestra vida de oración pública, quiero que se lo digas al Señor hoy, ahí orando en tu lugar, va a aumentar, hombres y mujeres. Vamos a hacer más presencia cuando se trate de orar, y por eso convocamos el martes un tiempo de oración, porque ahí la iglesia, hombres y mujeres, deben entrar en devoción, en liderazgo, a levantar manos. Por eso le decimos a los hombres, ven a orar en la madrugada, aunque sea un día en la semana, porque queremos que los hombres levanten manos santas y las mujeres también. Y vamos a decirle, Señor, lo vamos a hacer con un corazón recto, sano de iras, de contiendas, donde el mejor ornamento del corazón sea precisamente la honra a Cristo. Y vamos a hacer una iglesia que te honremos, aceptando y abrazando el orden que tú has establecido para el hombre y la mujer, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Gracias por levantarnos a los unos y a los otros, varones y mujeres, para servir a Cristo, predicarlo y enseñarlo. Pero lo queremos hacer en el contexto del orden, Señor, con corazones sanos, libres de engaños, donde nada que sea mentira sea impuesto, ni por medio de la persuasión, ni de la manipulación, ni del engaño. Oramos que Satanás sea echado fuera de la iglesia, que la mentira sea sacada de los corazones y que en medio de nosotros se levante. Forma en Bethel, Miami, Señor, una iglesia que sepa cómo adorarte y cómo hacerlo en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Quiero que asimismo te quedes y levantes tus manos al cielo y prepares tu corazón para cantarle una última canción. No te vayas a casa todavía. Da la oportunidad, sobre todo los varones que están aquí, de levantar las manos al cielo, de cantarle una canción. Y creo que Dios intencionalmente hoy nos permitió tener un director, un varón y una directora mujer, para que podamos ver el complemento del hombre y la mujer en la iglesia, trayendo a nosotros el liderazgo necesario para adorar al Señor. Pero ahora cada uno en su lugar. Acepta la responsabilidad que el Espíritu nos da de que el ambiente y la atmósfera de adoración en este lugar sea propicio, no porque ellos lo generan, sino porque todos lo producimos y lo provocamos con nuestro amor a Dios. Levanta tus manos y tu voz al Señor en este momento.